Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Este programa de hoy está dedicado a los jubilados, porque hoy es el día en la Argentina del jubilado y obviamente uno se tiene que trasladar a 1904, cuando se sancionaba una ley, la 4.349, que permitía que se jubilaran los empleados del Estado, y por ese motivo cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado. Pero fíjense que estamos hablando de un comienzo de un siglo, estamos hablando de 1904, y hubo que esperar 40 años más para que apareciera el peronismo y le entregara a todos la posibilidad no solo de jubilarse, sino de estar protegidos por los derechos de la ancianidad, que además se habían instalado en la Constitución de 1949. Y entonces, hoy le dedicamos el programa a los jubilados, que son los que hoy tienen edad de jubilarse, que habían nacido o estaban naciendo cuando el peronismo empezó a darle a los ancianos los derechos que en simultáneo le había entregado a la mujer, con derecho a elegir y a ser elegida, a los niños, a los trabajadores, porque venía a sembrar derechos en una Argentina de injusticia. Y entonces, en esta línea del pensamiento y del análisis, no importa qué idea tenga el jubilado, tiene que saber, además el trabajador en general, que también el aguinaldo es una conquista de la aparición del peronismo, y las vacaciones pagas. Es decir, que cuando llega el coronel Perón a la Secretaría o a la Dirección de Trabajo, que la transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión, era el país de la injusticia, con pocos derechos para algunos, y empieza a imaginar y a pensar derechos para todos. Pero los derechos también traen obligaciones. Y en aquella Argentina, decía Perón, se reconocía a un solo hombre, el que trabaja. Pero gobernar es crear trabajo, decía en forma inmediata, y entonces se generaron 120.000 obras públicas en 9 años. 120.000 obras públicas. Y entre ellas, por supuesto, los hogares para los ancianos. Y todavía queda allí como un recuerdo que va a ser puesto de vuelta en valor, algo que Evita hizo en forma inmediata, porque apenas un mes y medio había pasado de que se había recordado el decálogo de los ancianos, los derechos de la ancianidad, y entonces aparecía un primer hogar de ancianos conocido con el nombre de Coronel Perón, que luego la Fundación Eva Perón adquirió y que pertenecía, las hectáreas que compró, a la Sociedad de Beneficencia Alemana, y al momento de la apertura contaba con capacidad para alojar a 200 personas en 3 pabellones con dormitorios, además de un pabellón médico, con sala de atención de consultorios, 30 camas en el consultorio, cocina, comedor, un cine-teatro, una biblioteca, una peluquería, vestuarios y hasta una capilla para rezar. Se conserva todo esto en la primera residencia. Allí, el primero que ingresó lo hizo el 18 de enero de 1949. Se llamaba José Cubero Aranda. Tenía por entonces 67 años. ¿Saben qué era? Un español naturalizado, porque había dicho
que se quería ser argentino porque nunca había imaginado que un gobierno podía hacer lo que estaba haciendo el peronismo. Era soltero, no tenía recursos y había sido vendedor de diarios, canillita. El hogar fue a recibir entonces a lo primero que era un extranjero. Es notable, porque en esto de dar derechos nunca discriminamos. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, la Fundación Eva Perón le dio de comer a los que no podían comer en el mundo, entre ellos a los españoles. En esa famosa gira de Evita, donde dijo que mientras la Argentina tuviera trigo no iba a haber ningún español sin comer. Ha pasado mucha agua bajo los puentes, mucho tiempo, y hoy los nietos de aquellos, los bisnietos, se van de la Argentina sin futuro, solamente que cuando llegan a España los maltratan, olvidando en la gran amnesia que tienen todo lo que le deben a la Argentina peronista. Pero bueno, son las cosas propias de la vida. Sí, hoy es el día del jubilado. Y entonces le pedimos que hagan un esfuerzo a los jubilados para recordar todas las cosas que en la edad de jubilarse, es decir, hasta los 65 años, han pasado y seguirán pasando en una Argentina que tiene que instalar el recuerdo, porque se creó un fondo de pensiones para personas sin recursos ni jubilación. Pero además se legisló sobre la pensión para la viudez, porque quedaba viudo y no existía la pensión. También lo hizo el peronismo. Claro, son tantas las cosas, ¿no? Se promulgaron los derechos de la ancianidad e inmediatamente entró en vigencia una serie de situaciones de derechos que se le daban a los ancianos, a los de la tercera edad. Claro, en aquella Argentina también se derogó la ley que establecía la discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos. Sí, hasta que llegara el peronismo, de un vientre de una madre no se conocía si era legítimo o ilegítimo un hijo hasta que no se dijera que esa mujer lo había tenido en perfecto orden sus papeles. Si no, era ilegítimo y no tenía derechos, aunque usted no lo crea. Claro, son tantas las situaciones que han variado en la Argentina que parece que uno estuviera hablando de una novela. Y entonces cuando quiere hacer un recuerdo de aquel tiempo y se acuerda de la nacionalización del Banco Central, o cuando se nacionalizaron los depósitos bancarios para fortalecer la economía argentina, o la repatriación total del endeudamiento en 1946, o la creación del IAPI, o aquello que significaba pasar el compromiso salarial del ingreso nacional del 44 al 54%. Sí, destinar 5.9 del PBI a una política habitacional digna. Y entonces se hicieron una enorme cantidad de viviendas. Se creó el Estatuto del Peón Rural cuando Perón todavía ni siquiera era presidente, cuando fue una de las primeras cosas que hizo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Se creó el Convenio Colectivo de Trabajo, el sueldo anual complementario que le decía recién, el aguinaldo. Sí, usted que es jubilado hoy, mire todas las cosas que pasaron mientras usted nacía, conseguía trabajo y se jubilaba. Se establecieron las vacaciones anuales obligatorias, se creó la ley de asociación que permitía cubrir cualquier accidente de trabajo para que no se quedara sin cobrar el trabajador. Se creó el fondo de pensiones para personas sin recursos ni jubilaciones, como le dije antes, y además simultáneamente se creaba la mutualidad sindical para ayudar a esas personas. Se crearon las escuelas sindicales para capacitar a la dirigencia que tenía que ponerse al frente del movimiento obrero. Se promulgó la ley de la creación de la justicia del trabajo. Se reglamentaron las condiciones del trabajo
y las horas de descanso. No existía un reglamento que estableciera horas de descanso para los trabajadores. Se reglamentaron las condiciones en general del trabajo y las proveedurías sindicales se multiplicaron para que pudieran consumir a precio más accesible el trabajador. Se crearon las proveedurías sindicales en todo el país y la Fundación Eva Perón hizo una obra de magnitud. Se promulgó la ley del voto femenino, el derecho a elegir y a ser elegida de la mujer. Todo esto mientras usted nacía, se reproducía, conseguía trabajo y se jubilaba. Y después fue perdiendo todos estos derechos. Se promulgó la ley de ese voto femenino y tuvimos 2 mujeres presidentas. Se creó el Ministerio de Salud. No teníamos Ministerio de Salud. Bueno, Macri volvió a hacer una secretaría con la salud. Y también con el Ministerio de Trabajo. Para Macri, o para el macrismo, la salud y el trabajo no eran importantes. Se creó la ley de la vivienda obrera digna. Y se construyeron, escuchen, esto va para las actuales dirigentes, para los que se fueron y para los que puedan venir. Se construyeron 450.000 viviendas dignas, con parqué y techo de tejas. Viviendas dignas. Chalés que todavía están en pie en los barrios que eran para los obreros, y que entre ellos, en Parque Saavedra, por ejemplo, los militares de la fusiladora echaron a los obreros y se quedaron ellos con las casas. Se crearon ministerios de la salud con una política sanitaria pionera en todo el mundo. Prevenir antes que curar, con Carrillo a la cabeza, haciendo una fenomenal obra. Y se instaló un calendario de vacunas que era único, superaba a Europa. Claro, mientras usted nacía, se iba formando, tenía hijos, se ponía a trabajar, se jubilaba, se hacían todas estas cosas. Se aumentó el número de habitantes con cloacas. ¿Saben cuánto había cuando llegó el peronismo? 3,5 millones. Y en 9 años se había llegado a 5,5 millones y había que programar en el segundo plan quinquenal, estaba establecido para 10 millones las cloacas, que por supuesto los 55 quedaron truncas. Bajaron la mortalidad infantil en aquella época, que era del 80,1%. Los chicos morían desnutridos en la Argentina. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Se entiende por qué le queremos hablar al jubilado, que es el que tiene que transferirle a sus nietos esta información? Claro, se construyeron más de 4.000 hospitales y clínicas y centros de salud. 4.000. Hoy los extranjeros vienen y se atienden en los hospitales públicos argentinos gratis. Esto viene de aquella época. Se construyeron 8.000 nuevas escuelas, 8.000. Se promulgó la gratuidad de la enseñanza secundaria y universitaria. Por eso está la Universidad de Buenos Aires llena de extranjeros. Se promulgó la gratuidad de esta enseñanza y se incrementó la matrícula secundaria. Cuando llegó el peronismo, solamente los hijos de los ricos podían estudiar. Había en el secundario de entonces 217.817 alumnos. Con el peronismo llegaron a 467.199, y lo más interesante, los hijos de los obreros no solo terminaban el secundario, sino que llegaban a ser profesionales. Se terminó con la intervención en las universidades nacionales y se volvió al sistema de autonomía. Se creó la Universidad Obrera. Se triplicó la matrícula universitaria. ¿Saben qué se creó? El CONITIC, que era el antecedente del CONICET. La CENEA, la Comisión Argentina de Energía Atómica, Nacional de Energía Atómica, se creó en el peronismo. Y se inició el desarrollo atómico. La Argentina era de los 5 países del mundo que tenía desarrollo atómico. Se creó el Instituto de Física y luego el Instituto Balseiro. Se creó SOMISA,
que pusieron al frente, el peronismo puso al frente a Manuel Savio. Gas del Estado fue una creación también de aquella época, mientras usted nacía, conseguía trabajo y después se jubilaba. Se construyó el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires y se llegó a una distribución de gas de 300.000 a 15 millones de metros cúbicos. Se fundó el primer canal de televisión. La televisión la trajo el peronismo. Se creó Entel cuando se estableció la nacionalización de los teléfonos. Se creó Aerolíneas Argentinas. Elma, la flota fluvial, fue la cuarta del mundo. Se aumentó el número de pasajeros de la flota mercante argentina que viajaban en aquella época, 1.400.000, llegaron a viajar en los buques 18 millones de personas. Sí, todo esto que estamos hablando pasó mientras usted nacía, se desarrollaba, vivía sus etapas y se jubilaba. El tonelaje transportado pasó de 575 toneladas a 868 millones de toneladas. Se creó la fábrica militar de aviones. Se legalizó la construcción de aviones de combate, el Pulque 1 y el Pulque 2. La primer moto, la primera heladera, el primer auto, todo se hizo en la Argentina. Mire, no quiero seguir abrumándolo porque nos llevaría toda la mañana. Pero dentro de las 120.000 horas públicas aparte estaba todo esto. Se promulgó la ley 14.003 del 94, cuyo artículo 31 incluye el divorcio, que fue después de la pelea con la Iglesia que tuvo el peronismo. Todo esto pasó rápidamente mientras los distintos gobiernos asaltaron las cajas de los jubilados. Cada trabajador tenía una caja independiente. Y entonces, un patotero como Manrique, que fue comando civil, hombre vinculado a la Central de Inteligencia Norteamericana, cuando vio que hacían agua porque se habían robado toda la plata de los jubilados y de los pensionados, inventó el PRODE para conseguir con la timba del fútbol dinero para los jubilados. Sí, mientras usted trabajaba, sus aportes se lo estaban robando. Y llegamos al día de hoy, donde el que cobra la mínima es indigente y donde el jubilado sigue siendo la consecuencia sufriente de una Argentina que dio espaldas a todo lo que el peronismo hizo. Nos regresaron al preperonismo. Por eso en el Día del Jubilado, aguante, no se entregue, siga luchando y que esto que escuchó le sirva de incentivo para saber que la etapa que usted vivió de joven fue mejor que la que le toca vivir hoy. Pero trasládelo a sus nietos. Es su obligación moral de decir, Perón cumplió.